Listo. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de Diferente. Como ustedes recordarán, en estos últimos domingos, el domingo anterior estuvo Frankie con nosotros, compartió con nosotros acerca de esta serie. Y pues el día de hoy, la serie o la conferencia para hoy es llamado En la persecución, ¿sí? Este punto es muy importante, lo vamos a ver desde una perspectiva diferente. Y más que una perspectiva diferente, lo vamos a ver de la perspectiva de Dios. Y cuando hablo de persecución, no solamente me refiero a persecución de que la gente esté en contra del cristianismo, sino también quiero enfocarnos en la prueba que podemos tener nosotros como creyentes. Entonces, pues bueno, el día de hoy es llamado En la persecución, y nuestros versículos bases son dos pasajes. Uno que viene, como lo menciona ahí en el libro de Juan 15, 18 al 20, pero también vamos a leer varios pasajes de la primera epístola, la primera carta del apóstol la primera carta de Pedro, del apóstol Pedro, una disculpa. Y bueno, Juan, pues como sabemos que es el cuarto evangelio que se muestra en nuestra Biblia. Y pues bueno, yo quiero empezar y partir en esta mañana haciendo este comentario. Son muchas las promesas que Dios tiene para nosotros. Definitivamente son muchísimas las promesas que Dios nos ha dado, que nos ha entregado a nosotros. Pero el día de hoy me quiero enfocar en una promesa. Y para eso yo quiero hacerles otro comentario. Como saben, empezando siempre con una pregunta: ¿qué no nos prometió Dios? Quiero hablarles de una promesa de Dios. Tal vez no va a ser la promesa más agradable, más bonita que ustedes hayan escuchado de Dios. Y digo agradable, bonita, porque a primera vista, a primera impresión, definitivamente todo lo que nos viene a nosotros siempre va a ser bendición. Dios nunca va a querer darnos algo para afectarnos. Pero bueno, antes de seguir con este punto, quiero decirles qué no nos prometió Dios. Dios no nos prometió que nunca nos íbamos a enfermar. Dios no nos prometió que íbamos a tener todas las riquezas de este mundo. Dios no nos prometió que nunca íbamos a sufrir. Quisiéramos pensar que nunca nos vamos a enfermar, que no va a haber cristianos diabéticos, que no va a haber cristianos hipertensos, que no va a haber cristianos con enfermedades autoinmunes, que no va a haber cristianos con limitaciones físicas. Pero la realidad es que sí, es que hay muchos creyentes que tienen esos problemas. Y me viene a la mente la vida del apóstol Pablo. Cuando Pablo le decía a Dios que le quitara este aguijón en la carne. Hay muchos comentarios respecto a eso, si es una enfermedad o es algún problema. Pero no me importa ahorita si es una enfermedad o no, sino la respuesta que Dios le dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, Dios no nos prometió que no íbamos a tener enfermedades. Tampoco Dios nos prometió que si somos hijos de Él, no íbamos a tener abundancia y riqueza. Tal vez podemos tener mucho, tal vez podemos tener poco. Pero tampoco es que Dios nos prometió las riquezas de este mundo. Estoy hablando en esta vida. Tampoco Dios nos prometió que nunca íbamos a sufrir. Para nada. Inclusive, me atrevo a decir que muchas veces pareciera lo contrario. Entonces, tú preguntarás, Héctor, pues empezaste como que primero con una frase muy bonita, que tenemos muchas promesas de Dios. Y después tu segundo comentario es todo lo que Dios no nos prometió. Bueno, la siguiente diapositiva está peor, la verdad. Dios nos prometió persecución. Esa es la promesa que yo quiero compartirles el día de hoy. Que Dios nos prometió persecución, que Dios nos prometió estar en prueba.
Y tal vez ahorita ustedes que están sentados, la primera impresión puede ser ansiedad, tristeza, enojo, desánimo. Pero ¿por qué es que nos hablas acerca de esto, Héctor? Venimos hoy porque necesitamos conocer de la palabra de Dios. Les voy a leer Juan 15, 18 al 20, dice: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, y por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Si a Dios, si a Cristo lo persiguieron, siendo el Mesías, siendo el Dios encarnado que habitó con nosotros, ¿qué será de nosotros? Y de nosotros, los creyentes. Definitivamente este pasaje, cuando Jesús se lo comentaba a sus discípulos, no sé qué le pudo haber sentido en ellos. A lo mejor sintieron lo mismo que ustedes sintieron al escuchar esta promesa, ¿verdad?, de que iban a tener persecución. A lo mejor tuvieron asombro, a lo mejor tuvieron desánimo. Pero Dios, Jesús, fue directo. Jesús fue objetivo. Jesús fue realista. A lo mejor pueden decir: oye, Jesús no fue nada positivo. Oye, pero ¿para qué los desanima a sus discípulos? Mejor les diga otra cosa. Pero Jesús fue directo. Y lo mismo que Jesús les dijo, yo les quiero compartir a ustedes. Que como creyentes, Dios, Jesús, nos ha prometido persecución. Dios nos ha prometido que estaremos en prueba. Ahora quiero comentarles el ejemplo de una persona que se llama Nerón. ¿Alguien ha escuchado nombrar a esa persona, a ese emperador? Creo que la mayoría, de hecho, algunos lo llaman a los perros, ¿verdad? Nerón. ¿Por qué? Porque pues es alguien que nosotros no queremos recordar. Y voy a leerles acerca de Nerón, si me lo permiten. Dice: Nerón fue el quinto emperador. Él era hijo adoptivo de Claudio. Accedió al trono haciendo envenenar a su medio hermano. Nerón fue un hombre que mató a su madre, se divorció de su esposa para casarse con su amante. Al inicio de su reinado, Nerón era moderado y prudente, pero después reveló su carácter sanguinario y cruel. Se dice que en el año 10 de su reinado, él provocó un gran incendio que destruyó 3 de las 14 zonas de la ciudad de Roma. Inmediatamente él acusó a los cristianos para disculparse. Y dice la tradición señala que Pablo y Pedro estuvieron entre los mártires de esa gran persecución de Nerón. Dice también la historia que la persecución del rey Nerón fue la primera persecución más agresiva hacia los cristianos, que duró 4 años hasta su muerte. Nerón estuvo tras de los creyentes, Nerón estuvo cazándolos, y se cree que Pablo y Pedro fueron muertos a causa de eso. ¿Y qué es lo que pasó en esa persecución? Como ustedes tal vez sabrán, la iglesia se empezó a dispersar. ¿Habrá terminado el cristianismo? ¿Se habrá diezmado el cristianismo con esa gran persecución? De hecho, se cree que los creyentes de ese entonces relacionaban a Nerón como si fuera un anticristo, por lo agresivo que fue hacia los creyentes. Se estima que morían alrededor de 322 cristianos creyentes por mes. 322 creyentes cada mes morían.
Se dice que fueron destruidas alrededor de 214 grupos de creyentes durante todos los 4 años. Y se dice que sucedieron alrededor de 772 actos de violencia durante toda esta persecución. Y fue la principal y la más grande persecución. Y bueno, tal vez nosotros estamos atribulados porque perdimos el trabajo. Tal vez nosotros estamos atribulados porque empezamos un negocio, un emprendimiento, una tiendita y estamos desanimados, estamos tristes. Déjenme decirles, hermanos, que en esos años ellos perdían a su familia. Yo te digo, ¿estás triste porque no te invitaron a una fiesta? Es que en la primaria o en la escuela o en la universidad o en el trabajo o en los vecinos de la colonia, de la calle donde vivimos, hicieron una gran fiesta, invitaron a todos los niños, invitaron a todos los adultos, pero nosotros no nos invitaron. ¿Y cómo estamos? Tristes, molestos, enojados, frustrados. Déjenme decirles que a los primeros creyentes no se preocupaban por si los despedían de su trabajo. No se preocupaban por si no eran invitados a una fiesta. De hecho, ellos eran arrestados, ellos eran golpeados. ¿Y qué pasaba con su fe? Su fe seguía. A pesar de que yo les decía que morían alrededor de 322 personas al mes, no menguaba la cantidad del cristianismo, sino todo lo contrario. Crecían el cristianismo. Dice la Biblia en 1 de Pedro 4:12. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Lo primero que les digo es que no se sorprendan porque tengan pruebas de fuego, como si eso fuese, oye, ¿qué pasó? Si ustedes se sorprenden por las pruebas que tienen, si ustedes se sorprenden por la persecución, tal vez no les han enseñado el verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio, la palabra de Dios dice que vamos a ser perseguidos, que vamos a estar en pruebas, que vamos a sufrir. Porque eso es lo normal. Si estás viviendo fielmente para Cristo, no te sorprendas cuando encuentres oposición. A lo mejor dices, pero ¿qué está pasando, Dios? Si yo te busco todos los días, ¿qué está pasando, Dios? Si yo ayudo al necesitado, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué me estás trayendo la prueba? No te sorprendas cuando eso suceda. Yo quiero hablarles ahora de un ejemplo. Bueno, no sé a quién le gusta el fútbol, pero espero que entiendan el ejemplo que voy a mencionar. Como ustedes sabrán, aquí en nuestro país hay muchos deportes. Uno de los deportes favoritos, o quizá el más importante en nuestro país, es el fútbol soccer. Entonces, como ustedes habrán visto tal vez en algún momento en televisión, hay 11 jugadores de un equipo, hay 11 jugadores de otro equipo. Y aparte está la famosa banca. En la banca están ¿quiénes? Los jugadores que a lo mejor están lesionados, los jugadores que a lo mejor no son la primera opción del técnico, los jugadores que a lo mejor no se han esforzado por ser mejores que los que son titulares. Se cree que los que son titulares, ¿quiénes son? Pues los que son mejores, los que se esfuerzan más, los que tienen un mejor entrenamiento. Entonces, cuando estás en la banca, o cuando un jugador está en la banca, obviamente está sentado, tal vez está tomando agua, tal vez está platicando con sus compañeros, a lo mejor estás
viendo tu celular, estás revisando qué es lo que pasa. Yo les pregunto, ¿el que está en la banca es una amenaza para el equipo contrario? Pues no, ¿verdad? Pues ¿qué amenaza? Pues está sentado sin hacer nada, platicando, riendo, bromeando, viendo el celular. ¿Cuál amenaza? Ninguna. Pero ¿qué pasa cuando estás en la cancha? Cuando estás en la cancha, buscas tener el balón, buscas meter un gol. Y yo te pregunto, ¿está el equipo oponente preocupado por ti? Pues claro que sí. Oye, si ya va Messi y está burlándose a todos, pues ¿cómo están los defensas? ¿Cómo está el portero? Angustiado, ansioso, preocupado. ¿Qué va a hacer la defensa para parar a ese Messi que anda moviéndose por todos lados y que andas mandando pases, que anda enviando el balón al otro, que anda metiendo goles? ¿Qué va a hacer la defensa del equipo oponente? Detenerlo, ¿no? Y en el momento que busca detenerlo, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Pues que un defensa ahí mete el pie más y se lo lleve y se caiga Messi. ¿Y qué va a pasar con el jugador que lo golpean? Pues lo pueden lesionar, le pueden afectar. ¿Y ustedes creen que el delantero que está moviéndose por todos lados se preocupa? Que le dice al entrenador, ¿sabes qué? Sácame de aquí. Y yo mejor me quiero ir a sentar porque nada más toco el balón y me atacan. ¿A poco se admira, se sorprende el delantero? ¿A poco el portero que está de titular se molesta porque le tiran balones? Pues no. ¿Por qué? Porque es lo normal, es lo que se espera. Que si tú estás en la cancha, que si tú estás jugando, que si tú te estás esforzando por seguir adelante, por patear el balón, por meter un gol, vas a tener oposición. Pero si no quieres tú, portero, que te den balonazos, pues vete a la banca. Si tú, delantero, no te gusta que te pateen, vete a la banca. Si tu defensa te atacan y no te gusta, vete a la banca. En la banca te puedo asegurar que no vas a ser una amenaza. Y como no vas a ser una amenaza, no vas a tener ataques. Cuando nosotros estamos en la banca espiritual, vamos a decirlo o a llamarlo de esa manera, no servimos, no damos, no oramos, no leemos la palabra de Dios, no compartimos el evangelio. Y yo te pregunto, ¿eres una amenaza? Pues ¿qué amenaza? Pues no estás haciendo nada, estás sentado, no te pones al frente o no te pones a acomodar las sillas, no te pones a hacer el café o no te pones a lo mejor a ayudar a alguien para que venga acá, o a lo mejor ves a un necesitado y no lo apoyas. No lees la Biblia, mucho menos la estudias, no oras. ¿Qué va a hacer compartir el evangelio? Peor, menos lo hago. ¿Qué amenaza somos? Nada. Pero cuando estamos en la cancha espiritual, cuando somos titulares, cuando estamos realmente buscando servir a Dios, y ojo, servir a Dios no significa que estén sirviendo solamente en la iglesia. Una forma de servir a Dios es servir en la iglesia, pero hay muchas formas de servir a Dios. Pero cuando realmente tú estás en la cancha, cuando realmente tú eres un jugador titular, cuando realmente tú te preocupas por vivir y por servir a Dios, entonces el enemigo se da cuenta. Y te digo una cosa, no te sorprendas que tengas lucha. Y sí, eres una amenaza. Pues ¿qué esperabas? Aquí no somos un club social para entretenerte. O no debemos ser un club social para entretenerte. Aquí no solamente van a ser comidas. Aquí no solamente va a ser un momento de alegría. La vida del creyente es una vida que
está en un constante campo, pero no de fútbol, sino en un campo de batalla. Nosotros no lo vemos, pero la Biblia habla de una batalla espiritual que se libra en todo momento. Así que el creyente, cuando no tiene amenazas, cuando no tiene persecución, tal vez es porque estamos en la banca espiritual. Y si tú estás buscando servir y seguir a Dios, tal vez es porque estás esforzándote. Es porque estás buscando vivir como Dios manda. Y sí, eres una amenaza. Yo me imagino que si el apóstol Pablo viviera en este momento, él diría lo siguiente: no te sorprendas si alguien que conoces sea decapitado. Eso está sucediendo hoy en día, hermanos. ¿Y dónde está sucediendo? Por ejemplo, en el país de Libia, los que les gusta la geografía o conocen de geografía, Libia es un país en el norte de África. Ahí los creyentes, por mencionar un ejemplo, son o pueden o están siendo decapitados tan solo por creer en Cristo. El apóstol Pedro diría: si tu familia te repudia por seguir a Cristo, no te desanimes. Y tú dices: oye, ¿y eso dónde está pasando, Héctor? En Indonesia, como ustedes a lo mejor saben, Indonesia es uno de los países, es el país con más musulmanes en el mundo. En Indonesia, las familias que son musulmanas, que sus hijos o algún integrante de la familia decide creer en Jesús, son rechazados, son repudiados. Y no me quiero ir tan lejos, creo que a muchos nos ha pasado esto. Tal vez cuando estamos en la fiesta de Navidad, o tal vez cuando estamos en una reunión familiar y vienen y nuestros mismos familiares: oye, no, pues que este ya se convirtió en aleluya, o este es esto, o es que no, ya no va a venir aquí a la fiesta. ¿Por qué? Porque es cristiano y porque cree en Dios y porque no puede hacer esto y esto. ¿Cuántas veces no hemos recibido por esa burla? Y a veces, o en nuestra escuela, o en nuestro trabajo, se llegan a burlar de nosotros por esto. ¿Y qué pasa con nosotros? Nos sentimos angustiados, nos sentimos desesperados, nos sentimos que, ¿qué está pasando, Dios? ¿Por qué me traes a mí esto cuando yo más te estoy sirviendo? Dice la Biblia en 1 de Pedro 4:13: en cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hace ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Fíjense, hermanos, el apóstol Pedro nos dice: alégrense, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento. Cuando estén en persecución, cuando se burlen de ustedes, cuando estén en pruebas, cuando se sienten desolados, cuando se sienten humillados, ojo, por causa de Cristo, entonces alégrense, porque están siendo partícipes con Cristo en su sufrimiento. Y la Biblia dice: para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria. De tal manera que cuando somos atribulados, cuando somos probados, nos alegramos. Y la gloria de Cristo o la gloria de Dios será de gozo para nosotros cuando sea revelado a todo el mundo. Es un privilegio, o debe de ser un privilegio para todos nosotros, sufrir persecución, porque significa que estamos sirviendo y viviendo para Cristo. ¿Qué hace el cristiano de banca? Es una persona que busca comodidad, busca placer y facilidad. A lo mejor dice: ay, no me quiero sentar en esta
en esta silla porque está sucia, mira, tiene ahí una manchita, o ya viste que la sábana está rota, o es que hace mucho calor, o es que, ¿sabes qué? Hoy es día de la Fórmula 1, o hoy va a empezar el fútbol americano, o es que, ¿sabes qué? Hoy tengo mucho trabajo, o ¿sabes qué? No me gusta ir porque tengo que subir las escaleras. Pongo ejemplos. Busca comodidad, busca placer. Eso es lo que hace un cristiano de banca. Busca lo fácil. Un cristiano que acostumbra a estar en la banca es alguien que evita el conflicto y discusiones. No les voy a hablar de Cristo a estas personas, porque luego estas personas me van a ver feo, me van a ver mal, o a lo mejor ni siquiera me van a volver a hablar. El cristiano que está en la banca toma el camino difícil, donde nadie me vea, donde nadie me critique, donde nadie me juzgue, donde nadie me recrimine nada. Y por lo tanto, se adapta a su entorno. O sea que si aquí todos traen pantalón, pues yo traigo pantalón. Si aquí todos traen falda, yo traigo falda. Si aquí todos se drogan, yo me drogo. Si aquí todos escuchan música, yo escucho música. Un cristiano de banca es alguien que se adapta a su entorno. Es alguien que ha olvidado que no pertenece a este mundo. Es alguien que se cree solo mexicano, es alguien que se cree solo queretano, cuando ha olvidado que es ciudadano del reino de Dios. Y saben, al buscar esa comodidad, el cristiano de banca evita la oposición, lo cual debilita su fe y por ende tiene una vida vacía. ¿No te has sentido así en algún momento? Que tú dices, oye, siento que no tengo una razón de vivir, siento que no tengo ningún don, siento que no tengo nada. ¿Comentario? Pues posiblemente es porque nos hemos desviado, hemos buscado la comodidad, hemos buscado la oposición, y al no tener esa prueba, al no tener esa lucha, nuestra fe se está debilitando. Si tal vez te preguntas tú que no sabes cómo servir a Dios, no te estreses, y eso lo platicamos domingos anteriores. Busca a Dios, ora, lee la palabra de Dios, comparte el evangelio, sé una luz en la oscuridad. Y vendrán problemas, y vendrán persecuciones, pero tu fe se fortalecerá. ¿Qué hace un cristiano que no es banca, sino que es titular, sino que está en la cancha, que está en el campo de batalla? Es alguien que busca vivir audazmente, es alguien que busca enfrentar la oposición, es alguien que por esto su fe es fortalecida y es más como Cristo desea. Porque el que se esmera, el que se esfuerza en vivir una vida como Cristo lo quiso o lo quiere, entonces su fe será probada, su paciencia crecerá, como hablábamos el jueves. La prueba nos traerá paciencia, la paciencia nos fortalecerá en nuestra fe, en nuestra esperanza. Y para empezar a cerrar, yo sí les quiero aclarar un punto muy importante. No te hagas la víctima. Ay, disculpen porque yo pongo esta parte. ¿A qué me refiero cuando les digo no te hagas la víctima? A veces uno puede estar experimentando problemas. Pueden ser situaciones económicas. A lo mejor ustedes están pasando por problemas de enfermedad. A lo mejor ustedes están pasando por problemas familiares y dicen, ay, tengo este problema porque qué buen cristiano soy y seguro por eso me está pasando esto. Hermano, yo te digo que sé muy sincero contigo, analiza tu vida. ¿Realmente estás sufriendo porque es una prueba de Dios? ¿O estás sufriendo porque es el resultado de tus malas decisiones o porque es el resultado de un estilo de vida malo?
Porque no me digas, y disculpen, no quiero ofender a nadie, que no te extrañes si tú vas al médico y te hacen el examen de glucosa y sales con 300 y le digas, Dios, ¿por qué me mandas esta prueba? Y como viene el meme, luego Dios te dice, pues estabas tomando Coca-Cola, comiste tacos, muchos dulces. Oye, eso no es prueba, eso es el resultado de tu mala manera de vivir. Aprende a diferenciar que tus batallas sean resultado de una prueba, a que sean el resultado de una mala manera de vivir y también sean el resultado que es un castigo de Dios. Porque recuerden, Dios prueba a sus hijos, pero Dios también castiga a sus hijos. Sepamos diferenciar lo que estemos sufriendo, sea una prueba o no. ¿Y cuál es la diferencia? Es que si es una prueba, tu vida se fortalecerá, tu fe se va a fortalecer y es debido a que estás buscando vivir por Dios y para Dios. Y si es un castigo, les digo una buena noticia, el beneficio es corregir tu vida. La Biblia dice en 1 de Pedro 4:19, de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Aquí está la clave de lo que decía hace un momento. Si sufren de la manera que agrada a Dios, porque si sufres de la manera que desagrada a Dios, es otra cosa. Y ya mencioné algunos ejemplos. Solamente estoy siendo muy